Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todas y todos, incluso para todes. No sabemos si ya todes están utilizando el lenguaje inclusivo de la E. Para mí esto es un aprendizaje como fue el lenguaje inclusivo de género en su momento, hace unos 10, 15 años, ¿no? Bueno, estamos acá. Em, Hoy vamos a tener este video que vamos a abordar el sistema de indicadores de progreso y quisiera como primero iniciar esta conversación retomando la guía. Ustedes saben, tienen la guía para la medición de los indicadores de progreso de Belén do Pará, la tienen disponible tanto en la bibliografía como en la página web del MESEGBI. Y allí ustedes van a encontrar todos los indicadores que hemos estado trabajando y van a encontrar también la teoría sobre la cual nosotras trabajamos este sistema de indicadores para medir progresivamente la implementación de la Convención de Belén do Pará. Para muchos de ustedes que trabajan ciencias sociales y que han estado trabajando temas estadísticos en materia de políticas públicas, ustedes tendrán muchísima claridad sobre el uso de las estadísticas en el diseño e implementación de políticas públicas. Pero lo que queremos resaltar es que cuando estamos hablando de levantar información relevante, información pública, información que nos permita medir la implementación de Belén do Pará, estamos hablando del levantamiento de información y estadística que deviene de una obligación internacional. Y esa obligación internacional está establecida en la Convención de Belén do Pará, en su artículo 8H, que muy claramente establece la obligación de los estados de levantar información y estadística para medir y para evaluar las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres. Entonces ese es un primer elemento. Cuando nosotras diseñamos un sistema de indicadores, el sistema de indicadores buscaba que los estados cumplan con esta primera obligación. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que esta obligación internacional supone que los estados tienen que producir información. Y esta información nosotros la medimos en clave de obligaciones internacionales, es decir, nosotros no solo estamos midiendo el fenómeno social de la violencia, sino que entendemos las estadísticas del fenómeno social de la violencia como parte de un eje complejo que tiene intervención de muchos actores y actoras, de muchas instituciones que aportan información para tener claridad sobre cómo el Estado está implementando sus políticas públicas derivadas de estas obligaciones internacionales. Entonces, no solo queremos medir el fenómeno social de la violencia contra las mujeres, que habitualmente ustedes lo van a ver, la mayoría de los estados que participan, algunas estadísticas tienen sobre el fenómeno en sí mismo, cuántas mujeres, tasa de mujeres víctimas de violencia o tasa de mujeres que declaran haber sido víctimas de violencia en el último año o a lo largo de su vida. Y algunas otras estadísticas que son de bastante interés, pero esas estadísticas habitualmente ustedes las van a ver reflejadas en la última columna de los indicadores de resultado. ¿Por qué? Porque esas estadísticas son la línea que nos permite identificar cómo los procesos que se han implementado están teniendo un resultado y cómo esa institucionalidad que se ha creado para garantizar los derechos de las mujeres está dando un resultado eficiente, positivo y actual que nos permita decir que estamos implementando las obligaciones de Belén do Pará de una manera correcta. Yo creo y entonces por eso tenemos tres definiciones. Tenemos una primera definición que son los indicadores estructurales, una segunda definición que son los indicadores de proceso y una tercera definición que son los indicadores de resultado. ¿Qué entendemos por indicadores estructurales? Bueno, los indicadores estructurales son los que nos permiten identificar cómo se organiza el aparato estatal. En sus trabajos ustedes ya han hecho un ejercicio de revisar en detalle algunas de las cosas que nos piden los indicadores y entonces han ido revisando y se van a dar cuenta y seguramente se dieron cuenta a lo largo de su investigación de que la mayoría de los estados cuando contestan los indicadores estructurales son la
mejor fórmula que ustedes tienen o el que los estados tienen y que ustedes tuvieron, el foro 1, el foro 2 y el foro 3 de contactar qué es lo que el estado al que ustedes pertenecen tienen. Entonces los estados dicen, bueno, yo tengo un mecanismo nacional de la mujer, tengo el para en la Constitución, tengo una ley que me permite abordar el tema desde una visión integral o desde una visión penal o criminal, aquellas, porque vamos a ver que hay unas leyes como por ejemplo la ley María da Peña, que si bien tiene una mirada integral desde las perspectivas de política pública, también nos tenemos que dar cuenta que es una visión más focalizada hacia, o única y exclusivamente focalizada hacia lo que es la violencia contra las mujeres en el ámbito privado. Artículo numeral 1 del artículo 2 de la Convención de Belén do Pará. Entonces, bueno, empezamos a encontrar ahí en esos indicadores estructurales cómo el aparato estatal se ha ido organizando para dar respuesta a estas obligaciones. Ahora luego tenemos los indicadores de proceso. Y cuando hablamos de los indicadores de proceso, estamos hablando, tal como su nombre lo indica, de los mecanismos, los procesos, las acciones que nos permiten decir y analizar qué es lo que el Estado está haciendo para cumplir esas obligaciones que estructuralmente hemos adquirido y que además desarrollamos todo un aparataje. Entonces tenemos tribunales, tenemos fiscalías, tenemos ley, tenemos eh, algunos instituciones nacionales, otros tenemos ministerios, otras hay ministerios que tienen oficinas a lo largo de todas las regiones, a lo largo de todos los estados, de las provincias. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los procesos que se están dando, cuánta gente está participando de esos procesos, cuánta gente está siendo formada para que efectivamente esta obligación que reconocimos en Belén do Pará, que reconocimos a nivel de cómo, que son tres niveles diferentes. Nosotros primero establecemos cómo el derecho reconoce, no solo en términos estructurales, sino también en términos de derecho, cómo se reconocen estas obligaciones. Entonces ahí tenemos, bueno, cuál es el rango constitucional, la ley, el reglamento, las normas que se han ido diseñando para garantizar estos derechos. Tenemos los procesos que nos hablan, bueno, de cómo se ha ido implementando la ley, cómo se han ido implementando esas normas, cómo se han ido implementando esos reglamentos, cuántas personas están formándose para esto, cuántas personas tienen capacidad de dar respuesta, cuál es esa capacidad de respuesta, digamos, el cómo lo estamos haciendo, el cómo los estados están desarrollando esas obligaciones internacionales. Y después tenemos los indicadores de resultado. Entonces en esos indicadores de resultado tenemos unas tasas que nos hablan, unas estadísticas que nos responden un poco, bueno, ese estado de cosas está y nos dan una línea de base, bueno, 3 de cada 5 mujeres es víctima de violencia, 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia física, 9 de cada 10 mujeres ha sufrido acoso callejero, 3 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia sexual. Eso lo sabemos por algunas encuestas, pero también hay unos datos y registros administrativos que son muy relevantes, que también nos dan algunas cifras, cuántas niñas de menos de 14 años han sido embarazadas, cuántas ya llevaron el embarazo a término, cuántas sufrieron abortos antes de los 15 años, eh, cuántas mujeres buscan ayuda una vez que son víctimas de violencia y cuántas de esas mujeres recibieron ayudas, cuáles fueron los tipos de ayudas, dónde se dio esa ayuda, son algunos de los temas que interactúan, quién les dio la ayuda. Entonces vamos a ver en los procesos, nosotros evaluamos, por ejemplo, si tenemos médicos forenses o no, cuántas funcionarias públicas están formadas para dar atención inmediata a mujeres víctimas de violencia y luego cuántas mujeres que fueron recibidas y que fueron atendidas también responden
de cuál fue ese trato y cómo fue ese trato. Y eso se da a través de eso que ustedes ven ahí, que son los indicadores que es un eje transversal, que los van a ver en todos lados, que son los indicadores cualitativos de progreso, que le preguntan a la mujer, que le preguntan a la sujeta, cómo es esa política. Y entonces ahí tenemos una serie de información que es relevante para nosotras, porque estamos preguntándole a la principal actora del sistema, que es aquella para la cual el sistema está hecho, cómo funciona el sistema. Y entonces ahí tenemos lo que son las encuestas de calidad de los servicios, las encuestas de efectividad de los servicios, diferentes mecanismos de diálogo que se abren para que las mujeres que participan en estos procesos puedan participar, ¿no? Cómo participan las organizaciones de la sociedad civil, cómo participan y cómo, cuando estamos hablando del indicador recepción del derecho, cómo el derecho reconoce esta participación. Además de estas categorías que son, digamos, verticales, los indicadores de estructura, ya dijimos cómo se organiza el aparato estatal, cómo responde el aparato estatal y cómo activa esos mecanismos, y después los que son los indicadores de proceso y después los indicadores de resultado, tenemos de manera transversal, como ya mencionaba, la recepción del derecho, cómo el derecho responde a esas actividades, bien a través de reglamentos, normas, constitución, etcétera, pero también cuáles las capacidades estatales o institucionales que el Estado realmente desarrolló. Es decir, de qué manera y bajo qué parámetros el Estado definió que se iban a ejecutar esas acciones, ¿no? Y entonces ahí nos preguntamos específicamente, bueno, cuál es el nivel del ministerio, si es un ministerio del Mecanismo Nacional de la Mujer, si es a nivel regional, tiene ramificaciones, si es a nivel, eh, digamos, en términos de procesos, cuáles son y dónde están y cuánta gente reciben y cuál es el nivel de cobertura y si es a nivel de resultado también, qué ha pasado con eso, ¿no? A veces los indicadores de proceso y de resultado tienden a mezclarse, ¿no? Algunas veces cuando, por ejemplo, hablamos de cuál es el nivel de cobertura, pero al mismo tiempo de cuántas mujeres recibieron un servicio específico, ¿no? Pareciera que es lo mismo, pero realmente tratamos de identificar con las capacidades estatales la capacidad del Estado de llevar el servicio o de llevar el plan o de llevar o de cubrir las necesidades de las mujeres en la mayor amplitud posible. Y por último, o a veces al principio o a veces al final, tenemos el contexto financiero. ¿Y qué queremos decir con esto? Queremos decir que queremos saber cuál, en términos de estructura de proceso y de resultados, es el mecanismo que el Estado utiliza para asignar recursos de manera eficiente a las políticas públicas diseñadas para erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Y entonces ahí nos preguntamos de nuevo, en la recepción del derecho, ¿cuál es la ley que establece la asignación presupuestaria? ¿Cómo se establece esa asignación presupuestaria? ¿Cuál es el proceso para debatir? ¿Cuál es el presupuesto a, que se va a utilizar para garantizar los derechos de las mujeres, para garantizar los servicios para que todas las mujeres víctimas de violencia sean atendidas? Pero ¿cómo se diseña? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se implementa? También es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y por último, ¿cuál es el resultado de esa implementación? Teníamos $10 para implementar. ¿Cuántos dólares gastamos? ¿Cómo se gastó? Se gastaron 9 solo en recursos humanos y uno solo para servicios. Se gastaron 7 para servicios y 3 para recursos humanos. ¿Cómo se gastó ese dinero? ¿Cuál fue el resultado de la ejecución de ese presupuesto? ¿Cómo definimos ese presupuesto? ¿Cuáles son los procesos? Y fíjense que ahí se cruzan, pues, las categorías verticales con las categorías horizontales. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la estructura? ¿Es el Ministerio de Presupuestos? ¿Es el Ministerio de Planificación? ¿Cómo interactúa el Ministerio de la Mujer con estos 3 ministerios, con estos 2 ministerios? ¿Cómo interactúan los estados federados con estos
eh, asuntos presupuestales. Y esto es algo que ustedes van a ver que se va a entrecruzar a lo largo de cada una de las categorías también que analizamos. Planes nacionales que vamos a entrar a analizar ahora, vamos a analizar también presupuesto, en lo que analicemos la, no solo las capacidades estatales, sino también el contexto financiero. Quiero que prestemos una especial atención a estos elementos porque esto es una red que interactúa y que interactúa de manera que permite que podamos comprender la complejidad de la política pública que abarca el ejercicio de un derecho humano. Y eso es lo que estamos haciendo. Por último, entendemos que hay dos principios transversales. El principal principio transversal obviamente es el principio de no discriminación y el principio de acceso a la justicia y publicidad de la información que nos permita garantizar esto. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio que vamos a tener en, en el foro 7 y que queremos que prestemos bastante atención? Ustedes van a tener de los planes nacionales subrayados en amarillo un conjunto de indicadores. Ustedes ya han hecho un ejercicio, venimos trabajando los indicadores estructurales, algunos hemos compartido temas que tienen que ver con los indicadores de proceso. Vamos ahorita a tratar de a profundizar en lo que tiene que ver con indicadores de proceso e indicadores de resultado. Y vamos a ver cómo interactúan esos indicadores de proceso y esos indicadores de resultado con estos ejes transversales que les dijimos. Un eje transversal vinculado con la no discriminación y otro eje transversal vinculado con el acceso a la justicia y a la información. ¿Por qué? Porque vamos a ver y vamos a evaluar qué tanta información pública y disponible y cómo participamos activamente en el diseño de esos presupuestos de ejecución y planificación, cómo las organizaciones que trabajan desde la organización de lo público y por otro lado las organizaciones que trabajan desde la sociedad civil tienen acceso, conocimiento, familiaridad con esas herramientas que tanto en términos estructurales como de proceso y de resultado se han ido diseñando en el Estado para dar respuesta a la violencia contra las mujeres. Vamos a tener unos cuadros, como les digo, indicadores de planes nacionales que nos van a permitir analizar un poco con mayor detalle cómo funciona lo que estamos haciendo en términos reales, en términos de acción para la erradicación de la violencia y en términos de resultados para erradicación de la violencia. Entonces, bueno, yo les recomiendo que, de nuevo, nuestra guía para la medición de la implementación de la Convención de Belén do Pará la tienen disponible. La persona que la quiere en físico nos puede escribir directamente a mesecvia@oas.org. Se las podemos enviar también en impresa. Y por favor, no dejen de consultar a nuestro foro y bueno, espero que disfruten este trabajo y descubran muchas cosas en la revisión de sus propios países y de las respuestas que sus países han dado, porque el siguiente ejercicio, el ejercicio que también tenemos que hacer para este foro, es que revisen las respuestas de sus estados, revisen qué dijeron y revisen si hay información disponible sobre aquellas respuestas que no nos dieron. Y luego revisar cuáles fueron esas respuestas que no nos dieron para ver si nos está hablando de un diagnóstico vinculado con las capacidades estatales. Bueno, con esto vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharme y bueno, espero que este video funcione. Hasta luego.